Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les traemos este nuevo proyecto que estamos comenzando. Primero que nada, quiero, para los que no nos conocen, Tiro las cosas. Bueno, a ver, ¿se veía eso? ¿Se veía acá el banco? El día de hoy les traemos este nuevo proyecto, pero primero, antes de presentar el proyecto, quiero presentar a mi compañera de vida, mi acompañante en todas estas locuras, a mi esposa Sophie. El día de hoy tenemos un nuevo proyecto en donde entre noches de estrés, entre noches de pensar, de paternar y de maternato, no sé si existan esas palabras, espero que sí, surgió una idea. ¿Cómo podemos seguir sirviendo al Señor a pesar de pues todo el tiempo que nos consume la paternidad? Y así salió este proyecto, ¿no? Un proyecto al que vamos a llamar Noches entre tú, yo y Dios. Porque justamente esa era nuestra inquietud, esa era nuestra duda. ¿Cuándo me voy a poder hacer el tiempo para seguir sirviendo o para seguir buscando, para seguir haciendo mi discipulado, mi devocional con Dios? Si ya no me estoy dando abasto. Y nos dimos cuenta que mientras nos organicemos, mientras demos tiempos a todos, mientras haya una estructura, siempre se puede. Y eso es lo que queremos hoy presentar aquí. Pero basta de introducciones. Creo que con el tiempo van a ir entendiendo cómo funciona el proyecto. Los invitamos a agarren su cafecito. Nosotros estamos echándonos un cafecito. Agarren su café, té, lo que ustedes gusten. Y prepárense para adorar, alabar y aprender a nuestro Señor de alguna forma diferente, más tranquila, natural, en el interior de nuestro hogar. Y bueno, hoy te tengo un tema muy interesante, un tema que aunque sí seleccionamos nosotros los temas, creo yo que este tema nos vino a tocar a nosotros en particular en un punto muy, muy particular, porque salían aleatorio nuestros temas. Hoy te traigo cuando el silencio también habla. Y te lanzo la pregunta: ¿cómo Dios responde incluso cuando parece que calla? ¿Tú qué piensas? Pues bueno, mira, a mí me encanta mucho este tema porque creo que todos lo hemos vivido en algún punto de nuestro cristianismo, que sentimos que Dios no está obrando a nuestro favor en procesos complicados, pero creo que justamente el acordarnos de su palabra, el acordarnos de sus promesas y de lo que Él dice, pues refuta todo pensamiento negativo y todo pensamiento ansioso, pero creo que obviamente es súper común y súper entendible el a veces pensar que pues Dios no nos está escuchando. Y creo que tú y yo sabemos que, bueno, más bien hemos vivido circunstancias donde preguntamos dónde está Dios, o sea, donde preguntamos que por qué nos pasan situaciones complicadas, por qué nos pasan situaciones que no se resuelven. Y es muy frustrante, o sea, creo que todos hemos pasado por eso y es completamente válido, siento yo. Lo que no es válido es no ir a buscar a la fuente de vida, a la fuente y que es su palabra y su verdad, porque ahí es cuando nos estancamos y cuando el enemigo también usa eso para empezar a distraernos. O sea, porque creo fielmente que son muchas veces mentiras del enemigo y pues también nuestra propia mente, ¿no? Que nos dicen es que Dios no nos escucha, es que Dios ya se olvidó de nosotros, es que Dios no va a obrar, es que fue mi culpa y por eso como que hacemos muy dependiente a Dios de nuestras acciones cuando obviamente no es así, sino que a veces Él permite una temporada de silencio o una temporada, pues sí, de complicaciones para justamente aferrarnos a Él a pesar de que Él no obre. Porque pues si en todo momento lo viéramos obrar, pues entonces, ¿en qué momento habría esa fe, no? O sea, nosotros debemos de tener esa fe en el silencio, porque el silencio también es audible. Y es necesario estar en este tipo de temporadas porque es algo que forja nuestra fe día con día. Y sin duda siento yo que cuando sales de esa temporada de silencio, entiendes mucho más a Dios y conoces mucho más a Dios, como lo vemos con Job, como lo vemos con David. O sea, son personajes que vemos que, aunque estaban en el hoyo primero y aunque a veces sentían el silencio de Dios y en algún punto yo creo que ellos sentían hasta el rechazo de Dios, aunque no lo era así, pero ellos lo sentían de esa manera. Cuando ellos vuelven a reconectar con Dios, cuando Dios decide, pues, que ellos vean lo que Él había hecho en el silencio, ellos
conocen más a Dios. Y entonces, yo creo que tengo yo ahorita el derecho a preguntar, metiéndome en ese papel de nuestro hermano, de nuestro amigo, que tiene poco conocer, tiene mucho que conocer, o apenas va a conocer, donde leemos en Jeremías, te ama a mí, yo te responderé. ¿Por qué? Justamente tú poniéndome estos ejemplos, hay un punto en donde yo siento que no me está respondiendo. Porque siento que no me está cumpliendo esta promesa tan conocida. Incluso creo yo que es uno de los versículos incluso más usados dentro del mundo cristiano o fuera del mundo cristiano, porque también nos encanta escuchar lo que queremos. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo me responderías ante esta situación? Pues justamente eso. Creo que hay veces que leemos los versículos bien acomodaditos a lo que nosotros queremos, ¿no? Y eso que dices de Jeremías, de clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, es un versículo completamente hermoso y es una promesa de Dios. Pero creo que algo que justamente el título que dice que... ¿Cómo dice el título? Cuando el silencio también habla. Y justamente creo que Dios habla en el silencio y también responde en el silencio. Justamente quiero leer un versículo que, bueno, un salmo completo, pero es muy rápido, que es el Salmo 28. Que justo aquí nos enseña un poco de eso. Que dice así, Salmo de David, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Y justo aquí David habla sobre sus enemigos, ¿no? Y es como, escúchame, o sea, hazme caso a lo que te estoy diciendo. Y dice todo esto, pero justamente hay una pausa en el Salmo, y el Salmo termina del 6 en adelante. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Y justamente del 6 al 9 habla de que Dios le respondió. Por eso dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos y todo esto, ¿no? Y estoy segura que David hubo un tiempo que pues no escuchó a Dios, porque es la primera parte, que le dice, escúchame, escúchame, escúchame. Y justamente cuando le responde, dice, bendito sea Jehová, y lo alaba porque lo empieza a conocer más debido a ese silencio que tuvo. Y siento yo que muchas veces él es bobo. Siento yo que muchas veces ese silencio es completamente audible cuando Dios contesta. Muchas veces se nos empieza a hacer la lógica de las cosas. Y sí, soy pues obviamente creyente completamente de que Dios siempre está. Dios es omnipresente en todo momento y Él siempre está y nos escucha, porque está en su palabra, dice que Él nos escucha. Pero cuando Él decide guardar silencio es porque necesitamos que en ese momento Él guarde silencio para conocerlo más, para, pues sí, entender. Yo creo que depender más de Él en las situaciones complicadas es completamente necesario. Siento yo, como lo decía al principio, que si Dios nos contestara como si fuera el mago de la lámpara, pues ¿dónde quedaría la fe, no? ¿Y dónde quedaría la obediencia? Y creo que Dios también prueba nuestra obediencia en esos momentos complicados, de que cuántas personas por un silencio de Dios no se separan de Dios o no lo obedecen porque dicen, es que Dios no te escucho o lo que ¿no? O oye Dios, ¿por qué eres así? Me enojo y no vuelvo a tener relación con Él, ¿no? Creo que también son pruebas de ver cómo nuestra fe está, de ver cómo pues obramos y cómo obedecemos a Él, a pesar de que no, en ese momento no esté obrando o no lo estemos escuchando, ¿no? Como lo vemos también en Job. Hubo mucho tiempo que Job le decía al Dios. Bueno, vemos también que Job pues le cuestiona a Dios, ¿no? Que dónde estaba. Y cuando Dios se manifiesta en su vida y se manifiesta en su situación, Job se le abren los ojos y conoce a Dios completamente.
Y justo dice, de oídas te había oído, pero más ahora los ojos te ven, ¿no? O sea, creo que es súper necesaria la prueba y súper necesario muchas veces el silencio de Dios para conocerlo más. No, y es que justamente muchas veces, y de hecho lo tengo aquí anotado yo, a mí me pongo a pensar en otro ejemplo. Un ejemplo que creo que todos conocemos, que es Lázaro y su muerte. Pero más que pensar en Lázaro, pienso en sus hermanas. Creo que este es el ejemplo más claro de cómo Dios responde también en el silencio. Si no conocemos esta historia, brevemente te la cuento un poco, y es que Lázaro enferma, Lázaro, el mejor amigo de Jesús en esta tierra, se enferma y le mandan una carta sus hermanas Marta y María a Jesús. Le dice: Señor, Lázaro está muy enfermo, ven por favor. Y Jesús no solo no va al instante, sino va días después de que Lázaro muere. Y me imagino este lapso de tiempo, tanto cuando mandan la carta, la recibe, y el tiempo que ya estaba muerto Lázaro, pensar a Marta y María: ¿por qué no me respondió? Porque ya no solo era, como en nuestro caso, el orar y pues confiar en su respuesta, sino lo acababa yo de ver hace unos días. Y más sabiendo quién era, ¿no? Y sabiendo quién era Jesús. Acababa de verdad de venir aquí a la casa a vernos. ¿Por qué no volvió a venir? Me imagino ese agobio de haber pensado, pero si seguimos leyendo esa historia, vemos que Jesús va y sabemos qué es lo que pasa. Lázaro es resucitado. Y entonces, ahí es donde yo entiendo el punto al que quiero llegar, que primero que nada, Dios nunca va a llegar para evitarte el problema que tienes que enfrentar. Porque al final del día, sabemos que es una promesa también. En este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener afán, pero también sabemos que Él ya venció al mundo. Y justamente creo que aquí es donde más se puede ver. Dios nunca va a llegar para evitar el problema que tenemos que enfrentar. Más bien, Él en ese momento, cuando llega y resucita a Lázaro, es para mostrarnos que Él tiene más poder que el problema que estás enfrentando. Justamente es parte del propósito que Dios tiene para nosotros, el silencio. Uh-huh. Y el silencio muchas veces se hace audible. Cuando nos responde y vemos que era necesario. Y eso es bien interesante porque nos muestra que la prueba y que el callar de Dios es completamente necesario para el cristiano para que se forje. Porque pues si viviéramos todo perfecto e increíble y Dios nos contestara tan rápido y todo fuera ideal, pues entonces ¿dónde está la dependencia, no? En Dios. Y creo que justamente, o sea, dependemos más de Dios a través del silencio de nuestras vidas, y creo que tú y yo lo hemos vivido, y es como lo decía al principio, ¿no? Completamente válido el frustrarte, el decir qué onda, el por qué no está funcionando lo que estoy haciendo. También muchas veces es, ¿cómo se llama? Muchas veces Dios te habla también para tomar decisiones, o sea, Dios, más bien, te habla a través del silencio para ver que también te estás equivocando, para que puedas aprender, pues sí, a obedecerle como le obedecía. Entonces, es bien importante el pasar este tipo de temporadas bien aferrados a Dios. No, sin duda alguna lo que comentas es bien importante. De hecho, creo yo que también otro punto que es importante analizar ante estas preguntas, antes de ir y pelear contra Dios y decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me estás hablando? Creo yo, como dices, es ¿qué es lo analizar y decir, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? Porque al final del día también hay que pensar, ¿es ese momento para recibir lo que te estoy pidiendo? Uh-huh. Porque volvemos a lo mismo. O sea, ahorita mi hijo todavía no habla, pero imaginemos que habla. Uh-huh. Y me pide, papá, quiero un carro.
porque es importante que yo tenga un carro para moverme y todo. Mi hijo tiene 3 meses. ¿Va a ser una bendición o va a ser una maldición? O no te vayas lejos, él tiene 6 meses y ya puede comer comida sólida y te pide una Voodoo Pop o una paletita, ¿sabes cómo se llaman? Las de cereza. Las Tootsie Pops. Y pues se le van a quebrar los dientes que tenga. Que tenga. Porque, o pues obviamente son cosas duras, no las puede masticar, ¿no? Y supongamos que es así, obviamente tú como papá, sabes que eso, como en ejemplo, ¿no? Le va a destruir la boca y le va a doler y no se lo vas a dar y tal vez cuando ya tenga 5 años, ya es momento de poderle dar una paleta. Sí, y bueno, a lo mejor y tu Ejemplo es muy gordo, pero ahorita podrían llegar y decir, no, en ningún momento es bueno una paleta. es un ejemplo burdo. No pensamos en ese sentido, pero justamente pensando en el carro, un carro es una herramienta útil. Pero si no estás preparado eso, puede ser una maldición antes que una bendición. Y puedes afectar a los Y demás. puedes afectarte a ti, puedes afectar ese camino y puedes, como dices, afectar a los demás. Y entonces también es analizar y pensar, bueno, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Y si estoy preparado para recibirlo, porque también esa es otra y es otro tema, no entra con el silencio, pero también pensar, ¿cómo estoy recibiendo los no de Dios? Porque muchas veces de eso depende que Dios le dé el sí. Sí, creo que sí. Creo que un sí de Dios en el momento equivocado puede destruirte completamente. O sea, que Dios te dé algo en el momento que no es el correcto. Obviamente Dios no haría eso, no, porque Dios es perfecto, pero lo que hoy es que si fuéramos tan necios y dijéramos, Dios, dámelo, y no es necesario en este momento, o no estamos listos en este momento, es algo que puede poner, inclusive creo que hasta a prueba nuestra fe, porque, ok, se supone que lo recibimos, pero tal vez nos olvidamos de Dios, tal vez no estamos listos para soportar tanto, tal vez no es el momento. O sea, justamente como lo dices, creo que Dios tiene todo, o sea, Dios es tan perfecto y Dios ya sabe todo lo que va a pasar, que sabe cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar. Sin duda alguna, no hay que olvidar lo que dice Apocalipsis, es el alfa y el omega, el inicio y el fin. Ella, desde, como sabemos, como dice su palabra, Él ya nos vio toda nuestra vida, desde el vientre de nuestras madres. Y sabe cómo va a iniciar, y sabe cómo inició, y sabe cómo va a terminar. Entonces, es sin duda alguna confiar en ese silencio que hay, que trae propósito. O la otra, también, ¿cómo estamos esperando que Dios nos responda? Esto yo lo veo con Elías, ¿no? En el libro de Reyes, en Primera de Reyes, aquí lo tengo anotado, Primera de Reyes 19, 11 al 12, que es cuando él lo agarra y Dios le pide a Elías que vaya al monte Ejo, algo así, perdón, que vaya al monte a buscarlo. Y en ese momento primero que pasa primero un viento fuerte, pero no estaba ahí Dios. Y después va un terremoto, pero no estaba ahí Dios. Y después pasa un incendio, pasa fuego, y no estaba ahí Dios. Pero después de esos 3 eventos grandes, viene una brisa, un silbido delicado, te lo indica la palabra. Y ahí estaba Dios. Entonces, esto me hace pensar también, ¿cómo estás buscando? ¿Estás buscando el milagrazo? ¿Estás buscando la paloma blanca, el cielo abierto y la voz de Dios decir, este es mi hijo amado? No. Al final del día es analizar realmente si lo que estoy buscando es que Dios sea mi hada madrina o estoy orando por la voluntad de Dios. Me encanta eso que tocas porque justamente creo que Dios o sea, podemos escuchar a Dios en todo si realmente lo queremos así. O sea, lo que voy es, creo que todos los días vivimos con su misericordia y con su gracia, eso sin duda. Que Dios esté en silencio por una situación en específico es una cosa, pero que Dios no nos bendiga o no nos escuche es otra durante diferente, que sabemos que eso no pasa. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, te podría decir, ay, es que yo tengo que pagar mi renta, ¿no? Y no tengo, y Dios, ¿por qué? Y entonces me frustro tanto en el por qué y en el por qué Dios no me está dando.
o no esté cumpliendo un sueño que tengo o lo que tú quieras, que se me olvida que mi hijo está completamente sano, que se me olvida que tengo un esposo que me ama, que se me olvida que tengo un techo. Sí, o sea, que tenemos un techo, tenemos comida, tenemos la bendición pues, de tener una vida pues llena de misericordia y llena de gracia, pero podemos preferir ver lo malo y preferir ver lo que Dios no nos está contestando en este momento. Entonces preferimos ver lo que no tenemos en vez de ver lo que Dios ya nos ha dado. Entonces también es algo vital para aguantar ese proceso de a veces sentir ese silencio, el recordar todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y todo lo que teníamos gracias a Él. Gracias. Pues yo creo que tenemos que ya ir cerrando este tema. Sin duda alguna creo que podemos ver a lo largo de la Biblia diversos ejemplos en donde podemos encontrar esa pues conexión con los personajes de la palabra, porque tenemos que dejar o quitarnos esa idea de que los personajes de la Biblia son como los veladores en las películas, ¿no? O sea, son personajes de ficción, no, fueron personas que existieron, que vivían y que padecieron como nosotros estamos padeciendo. Y ellos nos están ejemplificando, testificando, y creo que ahí podríamos encontrar este aliento, en este nuevo respiro de cómo sobrellevar, en este caso, el tema de hoy, el silencio, y ver que muchas veces ese silencio habla más que mucho ruido. Entonces, muchas gracias, amor, por acompañarnos una noche más, y creo yo que vamos a orar para mandar a todos a descansar y terminar esa bonita noche entre tú, yo y Mías. Va, me parece fenomenal. Vamos ahora. Señor y Padre Celestial, gracias, mi Señor, por una noche más aquí. Gracias por permitirnos iniciar este proyecto. Gracias por todos nuestros oyentes. Te pido, mi Señor, que nos enseñes en todo momento a aprender incluso en tu silencio. Ayúdanos a que nuestra fe no decaiga en ese momento en donde parece que no está. Recuérdanos en todo momento tus promesas, recuérdanos en todo momento tu presencia en nuestras vidas. Nunca nos has fallado y nunca nos vas a fallar. Ayúdanos a confiar. También te pido, mi Señor, en esta noche, permítenos ir a la casa, a la cama, a descansar. Porque mañana será un nuevo día de misericordia, en donde esperamos que tu presencia siempre esté con nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Pues vamos a la casa. Vamos a la casa. Bueno, nosotros ya después. Bueno. Adiós. ¿Sabes? Parte de este espacio también nació con el corazón de compartir fe a través de lo que hacemos cada día. Si quieres seguir apoyando este proyecto, puedes visitar viendoloinvisible.com. Ahí encontrarás artículos cristianos, tazas, playeras y detalles que llevan esperanza, fe y propósito. Cada compra nos ayuda a seguir compartiendo la palabra a más personas. Viendoloinvisible.com, inspirando fe en cada detalle.